Hola, en este segundo video vamos a establecer la relación entre la escala microscópica que construimos y lo que se hace en el laboratorio, que es trabajar con cantidades macroscópicas como gramos. Vamos a encontrar que el puente entre estas dos escalas de medida está dada por la cantidad que se conoce con el nombre de mol. Para poder llegar ahí, recordemos algunas cosas que vimos. Construimos primero una escala de masas relativas, en las cuales el patrón lo definimos para el isótopo de carbono 12, al que le asignamos arbitrariamente 12 unidades de masa atómica, y conociendo las relaciones de masa de otros átomos con respecto a él, podíamos saber cuál era la masa de esos átomos en esa escala. Por ejemplo, si la masa de un átomo de hidrógeno era un doceavo la masa de un átomo de carbono, entonces la masa de un átomo de hidrógeno en esa escala era un doceavo de 12 unidades de masa atómica, es decir, una unidad de masa atómica. Si la masa de un átomo de oxígeno era 4/3 la masa de un átomo de carbono, entonces en esa escala la masa de un átomo de oxígeno era 4/3 multiplicado por la masa de un átomo de carbono, 16 unidades de masa atómica. Una de las consecuencias más importantes es que nosotros de esa manera podemos aprender a contar a través de unidades de masa. Así, por ejemplo, entendemos que la masa de un átomo de hidrógeno es un doceavo la masa de un átomo de carbono, y por lo tanto la masa de n átomos de hidrógeno va a ser un doceavo de la masa de n átomos de carbono. Es decir, cada vez que tengamos masas que están en relación 1:12, vamos a tener la misma cantidad de partículas. Así, por ejemplo, en 1 kilo de átomos de hidrógeno vamos a tener el mismo número de átomos que en 12 kilos de átomos de carbono. Veamos este ejemplo, el otro véanlo ustedes, este ejemplo que me interesa en particular. La masa de una molécula de agua yo la puedo construir como un átomo de oxígeno más 2 átomos de hidrógeno, 18 unidades de masa atómica. La masa de un átomo de carbono, 12 unidades de masa atómica por definición, y por lo tanto en la masa de una molécula de agua y la masa de un átomo de carbono están en relación 2:18:12, y por lo tanto 10 moléculas de agua comparado con 10 átomos de carbono van a tener una relación de masa de 18:12. Es decir, cada vez que yo tenga dos masas de agua y de carbono que estén en relación de 18:12, voy a tener el mismo número de partículas. En particular, en 18 gramos de moléculas de agua tendremos el mismo número de moléculas de agua que átomos de carbono en 12 gramos de átomos de carbono. Entender eso es esencial. También, dado que todo se mide con respecto al isótopo de carbono 12, conociendo las relaciones de cualquier átomo, cualquier par de átomos con respecto a él, podemos conocer la relación de masa entre esos átomos en particular. Aquí les muestro un ejemplo. La masa de átomos de oxígeno es a la masa del átomo de carbono 12, como 15,999 es a 12, ahora vamos a usar los números correctos, en una escala en la cual al carbono 12 se le asigna 12 unidades de masa atómica, la masa de un átomo de azufre va a ser 32,065 unidades de masa atómica, y por lo tanto podemos nosotros conocer cuál va a ser la masa de un átomo de azufre con respecto a la masa de un átomo de oxígeno, que es 32,05, es a 15,99. Otra vez, si yo tengo masas de azufre y oxígeno que se encuentren en esta relación, voy a tener el mismo número de átomos. En particular, en 32,065 gramos de átomos de azufre, voy a tener el mismo número de átomos que en 15,999 gramos de átomos de oxígeno. Esta idea es la que nos permite establecer una relación simple para pasar de una escala microscópica a una escala que nos sea útil en el laboratorio. Volvamos otra vez. Microscópicamente, para este patrón, a que se le asigna 12 unidades de masa atómica,
la masa de todos los demás se ordena de esta manera. Ahora bien, eso significa, como ya vimos, que cada vez que tengamos masas que están en esta relación, voy a tener el mismo número de partículas. Por lo tanto, para trabajar en el laboratorio y contar a través de unidades de masa, lo más simple es elegir una masa de átomos de carbono que sea la imagen especular de esta a nivel microscópico. Elijamos 12 gramos de carbono 12. En esos 12 gramos de carbono 12 hay un número de partículas, no sé cuánto es. En principio ni siquiera importa saber cuánto es, pero lo que yo sí sé usando estas relaciones es que si acá tengo un cierto número n de partículas, en 15,999 gramos de oxígeno voy a tener el mismo número de partículas que hay contenidas acá. En 1,0079 gramos de átomos de hidrógeno voy a tener el mismo número de átomos contenidos acá. En 2,0158 gramos de hidrógeno voy a tener el mismo número de moléculas contenidas ahí, y así sucesivamente. Esa cantidad fija es la que se conoce con el nombre de mol, y resulta un número gigantesco. Lo fundamental es que ese es un número fijo, es como si estuviéramos amplificando la escala por un factor común n. Eso hace que nosotros podamos leer ahora la tabla periódica, las masas atómicas, de dos maneras. Por ejemplo, para el boro la masa atómica es 18,811 unidades de masa atómica, pero también podremos leerla como 10,811 unidades de masa atómica, pero también la podemos leer como 10,811 gramos por cada mol, y así sucesivamente. Podemos formalizar entonces cuál es la relación entre esta escala micro y macro, y es conocer este número n, que es 6,022 por 10 elevado a 23, nos permite establecer simplemente la relación entre la escala de unidades de masa atómica y la escala de gramos. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que la masa de estos n átomos de carbono 12, a los que llamamos mol, es 12 gramos, pero también la masa de estos n átomos de carbono 12 la podemos escribir como la masa de un átomo de carbono 12 por n. Pero la masa de un átomo de carbono 12 son 12 unidades de masa atómica. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, una unidad de masa atómica es igual a 1 gramo dividido por n. Es decir, una unidad de masa atómica, como era de esperarse, es un número extraordinariamente chico expresado en gramos. Espero que esta le haya sido útil, y cualquier duda me